selectivos, ¿no? Que son selectivos de la COX-2, son, como ya mencioné el grupo, los COX-CIP, ¿no? Los grupos de celecoxib, etc. Y los otros que son los no selectivos, o sea, aquí actúan inhibiendo la COX-1 y la COX-2, ¿no? En diferentes porcentajes, ¿no? Recuerda que la COX-1 es la fisiológica, entre comillas, porque es la que está normalmente presente en el cuerpo en situaciones de una persona sana, ¿no? En cambio, cuando hay un proceso patológico, inflamatorio, una enfermedad, se activa la COX-2, ¿no? Entonces, los AINES no selectivos van a inhibir la COX-1 y la COX-2. Entonces, vamos a ir un poquito acá, nos vamos a adelantar para que entendamos. Pero acá. Acá, este es el más simple. Este es el esquema más simple. Bien. Cuando hay un estímulo, un trauma, un estrés, pero no es que el estrés se pueda tener un estrés de enfermedad, ¿ya? Cuando hay un estrés de enfermedad o un trauma, por ejemplo, un TEG, un gran quemado, no sé, cualquier patología de estrés de enfermedad, ¿no? Pues aquí están las membranas celulares, ¿no es cierto? Pues, ¿qué pasa ante un estrés? Los polípidos de la membrana celular se van a degradar, ¿no? Se van a, por diferentes factores externos como el estrés de la enfermedad, ¿no? Y a través de las van a producir ácido araquidónico, ¿no? El ácido araquidónico es una molécula hidrocarbonada, ¿no? Que va a intervenir en todos los ciclos de la COX-1 y la COX-2, ¿no? Entonces, el ácido araquidónico, en respuesta al estrés, al trauma, ¿no? De enfermedad, se va a producir, ¿no? De la membrana de los fosfolípidos de las membranas celulares, ¿no? El ácido araquidónico, luego, el ácido araquidónico se puede convertir en prostaglandinas, ¿no? Han visto ayer, las prostaglandinas tienen un papel muy importante en todos los procesos inflamatorios, ¿no? Incluido la fiebre también. Entonces, luego de las prostaglandinas, ¿no? El ácido araquidónico se tiene prostaglandinas. Y las prostaglandinas a través de la COX-1, en esa vía de la COX-1, tiene una función fisiológica, ¿no? Normalmente. En cambio, cuando hay procesos de enfermedad, se activa la COX-2, ¿no? Que es la vía inflamatoria. Se produce también prostaglandinas, en este caso, proinflamatorias, ¿no? Y van a producir inflamación, dolor, fiebre, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, si activamos la COX-1, ¿no? Que normalmente esa es la COX-1, unos libros dicen la COX fisiológica. ¿Cuál es la COX fisiológica? La COX-1, ¿no? Porque esa es la que está normalmente presente y patológica. También la COX-2 es la, digamos, lo inflamatorio, que aparece después de la estrés. Pero miren, ambos aparecen, ¿no? COX-1 y COX-2. Mira, la COX-1 produce prostaglandinas que van a producir una función fisiológica. Por ejemplo, una de ellas puede ser a nivel gástrico, produce protección, van a tener protección gástrica, ¿no? Las prostaglandinas van a tener esa función. Muchas otras funciones, van a tener las membranas celulares, etc. Entonces, los AINES, ¿qué van a hacer? Van a inhibir, tanto si son no selectivos, van a inhibir COX-1 y COX-2, son selectivos como los COX-2, van a inhibir directamente la COX-2, ¿no? Entonces, pero hablemos de los AINES no selectivos, entonces finalmente van a inhibir tanto COX-1 como COX-2, ¿no? Entonces, van a inhibir la producción de prostaglandinas, y ya no va a haber esas prostaglandinas que van a producir inflamación y dolor. Sin embargo, también van a inhibir las prostaglandinas fisiológicas, entonces por eso van a producir de una manera daño del tracto gastrointestinal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las prostaglandinas producen, protegen, por ejemplo, el estómago, ¿no? Tienen un rol protector de la mucosa gástrica. Los inhibes también van a aumentar el riesgo de úlceras gástricas, eso vamos a ver. Ya ese esquema más simplifica, hay varios esquemas, ¿no? Por ejemplo, ahí están, mira, los fosfolípidos de la membrana celular. Ahí ya viene otra molécula, fosfolipasa A2, ¿no?
es una enzima que va a degradar estos fosfolípidos y lo va a transformar en ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el precursor de todas las prostaglandinas, de todas las prostaglandinas, ¿no? Miren, el ácido araquidónico a través de la vía de la 5-hidroxi-eicosapentatetraenoico va a producir leucotrienos. ¿Qué hacen los leucotrienos? Nos vamos a un poquito de acá. Los leucotrienos tienen una función importante en la broncoconstricción, en el asma, ¿no? De ahí vienen, por ejemplo, los fármacos para el asma, los antileucotrienos, ¿no? Que van a producir vasculares. La otra vía es de las ciclooxigenasas, tanto COX-1 como COX-2, y a través de esas vías, COX-1 se va a producir tromboxano. ¿A qué vez se relaciona el tromboxano? Tromboxano A2. Tromboxano, o sea, va a producir un estado trombótico. ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando te haces un corte y para que no sabe qué hace el cuerpo? Migra las plaquetas y hemostasia, ¿no? Dos mecanismos para parar el hemorragia. Uno, a través de plaquetas, trombos, ¿no? Trombos, y otro es haciendo vasoconstricción. Haciendo vasoconstricción en los ojos, ¿no? Entonces, los tromboxanos se activan, ¿no? A través del ciclo de la ciclooxigenasa, ¿no? Y van a producir un estado de coagulación sanguínea, ¿no? Para que no sangre y además vasoconstricción. ¿No? Hay fármacos que van a inhibir los tromboxanos. ¿Cuáles son? Que ya lo he mencionado. Trombosano 2. ¿Qué va a inhibir? Aspirina. Entonces, ¿qué va a producir? Antirradiación plateletaria y vasodilatación. Luego, a la otra vía, las prostaciclinas, la prostaciclina más conocida, la prostaglandina I2 o prostaciclina, también tiene sus funciones. Y luego las prostaglandinas P2, que también vamos a ver, tienen sus funciones, ¿ya? Entonces pueden inhibir esta vía metabólica de la prostaglandinas E y F1 y F2, perdón, pueden inhibir la prostaciclina, pueden inhibir incluso pueden inhibir la fosfolipasa y también los AINES pueden inhibir la fosfolipasa. Entonces ya nos vamos a adelantar un poco. Esto también es importante. Este es el esquema de la tabla de la OMS del dolor. Miren, hay un dolor leve, según la OMS, dolor moderado, dolor grave, ¿no? Entonces hay tres escalas. En el dolor leve, los AINES no están indicados. Bueno, se usa como coadyuvantes tal vez, pero para dolores graves, AINES no va bien, ¿no? Porque los antiinflamatorios no están para un dolor un poco más leve a moderado, pero no grave, ¿no? Si es incluso moderado o grave, tienes que subir, ¿no? Habíamos dicho, en la escala está primero fentanilo. Debajo del fentanilo, morfina. El fentanilo es más potente que incluso la morfina. Debajo de morfina, otro opioide, tramadol. Debajo del tramadol está paracetamol. ¿Puede ser sinergismo entre opioide y AINES? Sí, combinar paracetamol más tramadol, ¿no? O puedes agregar también opioide, tramadol más morfina, también, ¿no? O puedes usar fentanilo más tramadol. Pues bien, en el dolor leve, primer escalón. Puedes usar un no opiáceo. ¿A qué se refiere un no opiáceo? Por ejemplo, puedes usar un fármaco antibiótico, por ejemplo, puedes usar paracetamol más, ¿no? Para un dolor leve. ¿Cuáles son los dolores leves? Los dolores periféricos. En cambio, aquellos dolores viscerales, ¿no? Esos son dolores un poco más intensos, ¿no? Luego vas al segundo escalón, ¿no? Ya no hay, puedes usar un opiáceo débil, por ejemplo, Tramadol, ¿ya? Un opiáceo también, por ejemplo, codeína o un fármaco activante del primer escalón, que puedes combinar más. Mira el tercer escalón, un opiáceo potente. ¿Opiáceo potente? Por ejemplo, fentanilo. ¿No? Un opiáceo, morfina, ¿no? Y usar otro fármaco coadyuvante de los anteriores escalas, por ejemplo, tramadol o, no, perdón, paracetamol. Entonces, los AINES en general están más para unos dolores un poco periféricos, no tan intensos, ¿no? ¿Ya? Comparado con los opioides que sí están usados para dolores más graves, ¿no? Incluso la morfina, no hay parches de morfina o de morfina en pacientes oncológicos también, ¿no? La codeína
¿Se usa para el dolor? Bien. En neumología se usa la clorina como antitusígeno, ¿no? Antitusígeno para los pacientes que tienen hematitis por tuberculosis. ¿Ya? Entonces, miren un poco de historia. Felix Hoffmann en 1897, ¿no? A través de la compañía de Bayer, sintetiza el asma salicílica. Pero el día con primera N, pues va, ¿ya? Este ácido salicílico, bueno, en 1999, ¿no? Pero se deriva de del sauna, ¿no? Del sauna, entonces, luego vamos utilizando, ¿no? Y bueno, la aspirina ha sido ampliamente. Pero diálogo, tenías fiebre, aspirina, solo que empezó a tener efectos colaterales como sangrados gastrointestinales, etcétera, y ha sido desplazado pues, en analgesia y actividad pues, paracetamol. Pero ella se sigue usando hasta ahora. ¿Ya? Ahí está el nombre de 1927, la salicilina, y 1977 ya se usaba en salicilina. Ahí está Bayer, ¿no? Bayer, es la forma. Bueno, lo descubrió a través de, para aliviar los dolores articulares de, ¿cómo se llama esto? Los papas o los obispos de esa época, porque tenían bastantes dolores articulares, ¿no? Y Hoffmann, incluso dice la historia que su papá, pues, uno de sus familiares, no, porque una persona fue arzobispo, entonces, para aliviar los dolores articulares, de alguna manera intentó usar esto y luego finalmente se sintetizó a través de Bayer la aspirina. Entonces el uso fue inicialmente para dolores articulares. ¿Ya? Miren, hay diferentes clasificaciones, ¿no? De los AINES. Bueno, este es bastante didáctico, este es lo que más o menos con esta clasificación trabajamos, ¿no? Ese es del MIR, ¿no? Hay otra clasificación acá, ¿no? Por ejemplo, fusión a su estructura química, ¿no? AINES, fármacos que actúan, se dividen en 1, 2, 3, 4. Fármacos que actúan sobre los derivados del ácido araquidónico, ¿no? ¿Qué les sabemos mucho de los derivados del ácido araquidónico? Toda esa aplicación que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, inhibe ciclooxigenasa, ¿quién está? No sé. Tanto 1 como 2 o solo. Y inhibe, mira, les he dicho incluso más arriba había inhibe la lipoxigenasa, ¿no? O también aquellos que inhiben la fosfolipasa A2. ¿Quiénes inhiben la fosfolipasa A2? Los gluco. Esa es una clasificación general de los antiinflamatorios. Luego tenemos fármacos que modifican las fibras de los comerciales, ¿no? Acá, por ejemplo, había hablado de la gota, ¿no? Los dos medicamentos más importantes eran la colchicina y el dolor, ¿no? Entonces, colchicina inhibía la migración leucocitaria, tiene un efecto potente, antiinflamatorio y se usaba en la cartera de gota, ¿no? Estabilizan la lunar y el lisosomal, clorofila y dióxido. Fármacos que neutralizan radicales libres de oxígeno. Fármacos modificadores de lunar de dermatología bastante. Que vamos a dar después. Entonces, es una clasificación general de los antiinflamatorios. Lo que me interesa es la primera parte, ¿no? Inhiben ciclooxigenasa, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroides. Hay fármacos que inhiben la lipoxigenasa y fármacos que inhiben la fosfolipasa A2, ¿de acuerdo? La vía. En este caso están los glucocorticoides. Lo vamos a hacer. Entonces, todavía preguntemos qué hacen los glucocorticoides y inhiben los fosfolipasa. Pues inhiben todo el proceso inflamatorio. Van a inhibir la producción de prostaglandinas, van a inhibir todo y va a tener efectos a nivel de electrolitos, de los sanguíneos, de los metabolitos, va a tener efectos a nivel de la cicatrización de heridas, etc. ¿No? Entonces, miren, ya hemos hablado de esto, esta es la escala de la OMS de dolor, ¿ya? Acá lo más simple, los COX1 y COX2, ¿no? Acá no, porque le pasa a dos, ¿no? Y acá inhibe los glucocorticoides.
Acá tiene la 5-lipoxigenasa. No, es fármaco, ¿no? Que ahí en el segundo estudio decía que todavía no se hay. Entonces, todo este digamos es más complejo, ¿no? Entonces, tres acciones importantes en general de los antiinflamatorios no esteroides. Uno, efecto, ¿no? Ahí dice efecto antiinflamatorio. Vamos a ver en la escala de efectos inflamatorios también. Por ejemplo, el paracetamol tiene menos efecto antiinflamatorio. ¿Lo hemos visto? Tiene un efecto analgésico, ¿no? Y tiene un efecto antidiurético. Entonces, en general, en todas esas vías inflamatorias, son como neurotransmisores, ¿no? Que van a actuar a nivel de la circulación nerviosa del todo, ¿no? Y efecto antidiurético, ¿no? ¿Qué interleuquina está asociada a la fiebre? La interleuquina, ¿no? Que voy a pasar la mina, hipotálamo, que puede ser mediador de la temperatura. Entonces, tiene tres eventos importantes: efecto antiinflamatorio, antidiurético y analgésico. Hay que hablar de la situación ya más específicamente de los AINES, ¿no? Arriba no pone ácidos y otros. Dentro de los ácidos, ¿quién está? El ácido salicílico. En este caso está la aspirina, ¿ya? Mira, los ácidos fenólicos, ¿no? Es que recordar bastante el metamizol, bastante usado para el dolor y para la fiebre. ¿Qué es el metamizol? Es un ácido fenólico tipo filatónico. Después tenemos los oxicams, que ya han hablado, ¿no? Los oxicams, ¿no? Meloxicam, tenoxicam, piroxicam, tiene bastantes efectos colaterales, ¿no? Se está usando. Entonces, dentro de los ácidos fenólicos tenemos las pirazolonas, que representativos el metamizol. ¿Cuál es el metamizol? Bastante usado. Después, los oxicams, ¿no? Todos los que tenemos oxicams. Y luego tenemos los ácidos acéticos, ¿no? Esto también es importante. Indol acético, la indometasa, ¿no? Que ya también está dejando de usar. Y el aril acético, acá tenemos ketorolaco y diclofenaco. Esos dos son los más usados, diclofenaco y ketorolaco. Que tienen mayor potencia el paracetamol en cuanto al efecto analgésico, ¿ya? Derivados del ácido propiónico también son importantes, harto usados, enormemente han usado. Ibuprofeno, naproxeno, los fenamatos, también se usa EGLOS, dismenorreas de las mujeres, el ácido mefenálico, ¿no? Que es un fenómeno. ¿Ya? Entonces, mira, si yo les pregunto qué es el ketorolaco, es un ácido ¿no? ¿Qué es el metamizol? Es una tipo es bueno, ¿no? ¿Ya? Ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno lo usan bastante. Derivados del ácido, ¿ya? Y otros le ponen, por eso es que otros, o sea, los incluyen al paracetamol, ¿no? Otros le ponen los paracetamol, aquí paracetamol, por eso un poco de efecto antiinflamatorio. Y luego le ponen a los COX, que son los inhibidores selectivos de la COX. Ahora, comparando a los AINES no selectivos con los selectivos, que tienen menos efectos gastrointestinales. Los selectivos, ¿no? Pero aparte, claro, si bien es cierto, tienen menos efectos gastrointestinales, tienen otros efectos. ¿No? Pero esto es importante, ya es hay también estos otros, ¿no? Hay AINES no selectivos y hay AINES COX-2 selectivos. Los COX-2 selectivos son los COX-6 y los no selectivos son los demás, ¿no? Derivados del ácido salicílico, derivados del ácido acético, propiónico, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, de acá nos olvidemos el metamizol, nos olvidemos metacina, los oxicams, ketorolaco, diclofenaco. Entonces, ya sabemos el diclofenaco, su vía es un intramuscular, ¿ya? Intravenoso no, porque cristaliza el pared. Propiónico, ¿le voy a decir propiónico? Ibuprofeno, naproxeno, ¿ya? ¿Listo? Es otra clasificación, grupo farmacéutico, los grupos farmacológicos también. Es casi lo mismo, ¿no?
Incluso el paracetamol a que le ponen, ¿no? Hay de tipo no ácidos, para amino, fenol, paracetamol. ¿Ya? Sí, lo mismo. Esa clasificación de bonita, miren, eso es importante. Clasificación de aire por su tiempo de vida medio. Aquellos que duran menos de 5 horas, de 5 a 15 y más de 15. Bueno, menos de 5 horas, ¿quiénes tenemos representativos? La aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, ketoprofeno, ¿no? 5 a 15 es un poquito más, ¿no? El naproxeno, ¿no? Por eso usan pues el paracetamol, por eso cada 6 horas, ¿no? ¿Hasta cuánto es la dosis máxima? 4 gramos. La dosis tóxica es de 5 a 15 y la dosis letal es más de 25 gramos. Si viene, digamos, de 500, ¿cuánto será la dosis? Digamos, 25 gramos, ¿cuántas tabletas son? 50. Vale, en adultos no es tanto, ¿no? Lo que ¿sabes dónde se ve bastante intoxicación por paracetamol? En niños, dale, niños. En la clínica, una de un niño de la licencia se equivocó de ampolla. Decía, pues, endovenoso paracetamol, no sé cuánto, la veces, ¿no? Pero te pasó toda la ampolla. Vale. ¿Ya? Entonces, es alta la dosis. Para que te max por paracetamol como de 50 también, más de 15 horas, los oxicants, ¿no? Y los oxicants y los nuevos aires. Clasificación según su potencia antiinflamatoria. Potencia antiinflamatoria. ¿Quién tiene poca potencia antiinflamatoria? Paracetamol. ¿Ya? Potencia analgésica de manera moderada, ibuprofeno, y una potente acción analgésica antiinflamatoria, sobre todo antiinflamatoria, la aspirina. Entonces, unos tienen un efecto más antipirético, otros tienen un efecto más antiinflamatorio, y otros tienen un efecto un poco más analgésico. ¿Cierto? Ahora miren, en cuanto a su clasificación sobre las enzimas de la COX, no selectivos, todos, excepto los COX, sí, que son selectivos de la COX. ¿No? Ya. Entonces, es importante, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los aires? En general, inhiben las enzimas ciclooxigenasas 1 y 2. Entonces, por eso tienen efectos colaterales, porque al inhibir la COX-1, también van a producir o van a incrementar el riesgo de sangrado gastrointestinal. Porque hay prostaglandinas que van a producir moco a nivel gastrointestinal. ¿Ya? Ahorita vamos a ver la vía arginina oxidolítico y lo vamos a ver. Ahí también, para tener un buen, escuchen, para tener un buen flujo sanguíneo, nosotros necesitamos prostaglandina. ¿Qué está haciendo acá las prostaglandinas? Es la arteriola aferente, eferente, capilar, la nefrona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está haciendo la prostaglandina acá? En la arteriola aferente, porque aquí una perspectiva todo está en la arteriola aferente. En la arteriola aferente, la prostaglandina está manteniendo la arteriola aferente vasoconstricción o vasodilatación. Está manteniendo su. Mira, por ejemplo, comparen esto y esto. Acá está, digamos, apretando, ¿no? Y acá, un poco más. ¿Qué está haciendo la prostaglandina acá? O sea, no más a lo está manteniendo la tonalidad de la arteriola aferente. Está manteniendo con un buen flujo sanguíneo. ¿Qué pasa si inhibimos prostaglandinas? En este caso, por ejemplo, en este caso, como esa prostaglandina fisiológica que va a derivar del ciclo de la COX-1, ¿no? Entonces, si yo inhibo, ¿qué va a producirse? Vasoconstricción, menos flujo sanguíneo a nivel de la nefrona, no se va a producir orina, ¿qué va a producir? Es nefrotoxicidad, ¿no? Si es nefrotoxicidad, entonces, ¿quiénes van a producir nefrotoxicidad? La COX-1 y la COX. ¿Por qué? Porque la vía de la COX-1 va a producir prostaglandinas que van a mantener el flujo sanguíneo o el flujo
buen flujo sanguíneo de las nefronas a nivel renal. Entonces, un efecto colateral de los AINES, nefrotoxicidad. Por ejemplo, el nefrólogo viene a evitar nefrotóxicos, puede evitar persistente de contraste, hidratación antes y después de la tomografía con contraste, evitar AINES, evitar aminoglucósidos, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí está. Entonces, cuando bloqueas la prostaglandina, hace vasoconstricción, menos flujo en las nefronas, ¿no? Menos flujo en las nefronas, y pues el paciente puede producir, vas a incrementar su riesgo o vas a aumentar el riesgo de deterioro renal. Si este paciente, por ejemplo, está en estadio 3 o 2, no es en diálisis, sino en estadio 2, si le das AINES, vas a poder empatar su riñón más de lo que ya está, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Esta es lo mismo, son lo mismo. Las membranas de los fosfolípidos se van a degradar por un estrés o trauma de enfermedad. La fosfolipasa 2 va a degradar y se va a formar el ácido aráquideo. El ácido aráquideo es la molécula precursora de todas las proteínas. Se va a activar cicloxaminasa 1 y 2, van a producir prostaglandinas, ¿no? Aquí están la D2, la E2, la F2, la I2, que vamos a ver cada uno de los trombos, ¿no? Entonces, cada vía metabólica, o sea, se ha dado en biología, ¿no? Todo proceso metabólico se puede inhibir. Todo proceso, si se conoce, se puede inhibir, por eso existen los fármacos, ¿no? Solo que, digamos, para producir una molécula hay varias pues, vías metabólicas, ¿no? Es, por ejemplo, como para hipertensión arterial. ¿Cómo se produce la presión arterial? O sea, hipertensión arterial tiene varias vías, ¿no? Inhibes cada una, ¿no? Un IECA, un beta-bloqueador, un ALA2, etc. Mientras más vías se sepa, pues tratar de eliminar, ¿no? Es de lo mismo, ¿no? Lo mismo ácido araquidónico, COX-1, COX-2, prostaglandinoides, prostaglandinas, tromboxanos. Miren la función de la COX-1, protege mucosa gástrica. Si lo inhibo, voy a aumentar el riesgo de sangrado. Mantiene el flujo renal, ¿no? Entonces, si inhibo, voy a de alguna manera producir nefro. Claro, en nosotros no, porque digamos, aparentemente sano, la mayoría aparentemente sano. Pero imagínense un paciente que tenga pues estadio 3, ¿no? Estadio 2, de falla renal crónica, ¿no? Que tenga una enfermedad, una diabetes, un lupus, una vasculitis, etc. Pues vamos a producir más, ¿no? Más toxicidad. Y mantiene la función plaquetaria normal. Pues son básicamente las funciones de la COX-1, ¿no? Si yo mido eso, puede vivir todo, ¿no? Puede producir incluso sangre. Miren, por este lado el ácido araquidónico, a través de la lipoxigenasa que se produce con L, ambos con L, leucotrienos. Los leucotrienos son muy importantes en la fisiopatología del gas, bronco. Por eso hay fármacos antileucotrienos, ¿no? Por ejemplo, los Lucats, Montelukast, que tenemos, ¿ya? Pero si sigue la vía, los mejores van a ser también proinflamatorios, ¿no? Van a aumentar el moco, la secreción del moco a nivel del bronquio, etcétera, etcétera. ¿Qué ves? Esta es la preferencia importante, miren. Han medido después de dar a los pacientes, a cierto tipo de pacientes, los AINES, han medido su concentración en el plasma sanguíneo, ¿ya? Miren cómo se concentran los que están por debajo de la línea, ¿ya? Estos tienen mayor efecto sobre la COX. Por debajo de la línea, por encima de la línea, perdón, son los que tienen más efectos en la COX. Ya creo que entenderlo bien, estoy intentando, lo que sabe bien y lo van a entender. Han medido a los pacientes, les han dado los AINES y han medido su concentración en el plasma sanguíneo. Entonces vamos a ver las diferencias. No todos actúan. Bien, hay una dispersión, ¿no? Unos actúan en COX-1, COX-2, otros más en COX-2 que otros. Unos casi, miren, por ejemplo, casi es casi 50%, ¿no? En COX-1 y COX-2. Hay una diferencia. Bueno, ya veremos, es lo mismo, no más de lo mismo estas vías. Miren, reducción de la tasa de filtración, que mencioné, ¿no? La nefrotoxicidad. Digamos, si tú tienes una tasa de filtración basal, digamos, un paciente 60, 70, han combinado ibuprofeno o indometacin, ¿cómo ha bajado la tasa de filtración?
hasta 40, ya está haciendo, digamos, cierto grado de falla. Y si el paciente pues tiene ya vasculitis, lupus, etcétera, vas a recomendarlo a mayor progresión de la falla renal, ¿no? Ahí está el dolor visceral versus central versus periférico. ¿Cuál es más fuerte? El central es intenso, terrible. No se pasa como un paracetamol, ¿no? Hay que usar opioides, fentanilo, morfina, tramadolcito, ¿no? Pues miren, por ejemplo, los AINES puedes usar para artralgias, cefaleas, mialgias, dolores moderados, leves, ¿no? Pero si ya son severos, viscerales, dolores viscerales, intensos, ¿no? Severos, preferentemente vas a usar opioides, tramadol. Pero también ya se le usa un poco más especializado, no la disposición. Tramadol. O pueden combinar tramadol más paracetamol. ¿Por qué? Porque el opioide es otro mecanismo de acción, ¿no? El de los años otro mecanismo de acción. Ya, entonces, lo malo que los opioides, ¿no? Ya van a producir un poco de dependencia. El daído, por ejemplo, el daído lo usan en Estados Unidos, ya no es la cocaína, ya no es la cocaína, fentanilo, ¿no? Y en Estados Unidos el fentanilo es una historia bien interesante, como hay los, ¿cómo se llama esto en Estados Unidos? Así como los que hacen cocaína, los que pisan, son los laboratorios, los cocineros de fentanilo, los chefs de fentanilo, que hacen fentanilo, ¿no? Y el más consumido en Estados Unidos no es el endovenoso, es el oral, es en tabletas, ¿ya? Pero hoy en día ya están dando pues esas ampollas de poliendovenosa que lo ponen por vía subcutánea, ¿no? Y tiene pues un efecto de delirio, dependencia, sueño, tolerancia, etc. ¿No? Han oído las ciudades zombies en Estados Unidos, ¿no? Por el fentanilo, ¿no? Es un problema de salud pública, ¿ya? Entonces eso produce los opioides. En cambio, los AINES no producen eso, ¿no? Tienen un efecto antihistémico, antiinflamatorio, antialérgico, ¿no? Pero de preferencia el dolor es intenso, es más de origen central, ¿no? Por ejemplo, un dolor de origen central, ¿cuál sería? Compresión de una raíz nerviosa, por ejemplo, ¿no? O un tumor cerebral. ¿Han visto el dolor de un paciente con tumor cerebral? ¿No? Entonces, opioides, ¿no? Y dolores periféricos, un poco leves a moderados, ¿no? Entonces, ahí. O combinar también tramadol más para hacer una combinación. ¿Ya? Ahí también toda la vía molecular de la función del dolor. Esta vía es lo que hay que recordar, ¿no? Miren, estas prostalagminas, ¿no? Prostalagminas a través de la adenilciclasa, ¿no? Producen liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿no? Va a producir liberación del GNP cíclico. Y el GNP cíclico va a deprimir los nociceptores. Lo contrario, el ANP cíclico, ¿qué significa los dismonofosfatos, ¿cierto? Va a sensibilizar y deprimir los nociceptores. A esa vía también algunos en español, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo harías para que si el GNP cíclico deprime los nociceptores, qué harías? ¿Qué forma usarías? ¿Cambiar el óxido nítrico? ¿Que inhiba óxido o que aumente óxido nítrico? O sea, si inhibo óxido nítrico, ya no tengo GNP cíclico, ya no deprimo los nociceptores. Entonces puede tener buena cantidad de nociceptores. ¿Pueden tener dolor o no? Claro. El GNP cíclico deprime los nociceptores, o sea, los nociceptores es el factor del dolor. Y deprime a la inhibe el nociceptor, ¿no? El óxido nítrico tiene un efecto positivo también, ¿no? Para definir los nociceptores, ¿ya? También el COX-1, ¿qué hace? ¿Ustedes dicen qué hace la COX-1? Producción de mocoprotector a través de las gallinas, los sustancias gastroprotectoras y bicarbonato. Por eso es que si se inhibe la COX-1, el factor de moderación cerebral aumenta. ¿Ya? Ahí también
la COX-1 a nivel de las proteínas. La COX-1, ¿no? Ahí está el ácido araquidónico. Ya hemos hablado del ácido araquidónico, ¿no? El ácido araquidónico produce prostaglandinas. Prostaglandinas son, en este caso, estamos hablando de la plaqueta, ya que estamos hablando de esas prostaglandinas a través de una prostaglandina sintetasa van a producir prostaglandina y van a producir cosa a nivel endotelico. Después, vasodilatación y antiagregación. Entonces, si inhibo con la aspirina ese proceso que voy a tener, lo contrario, vasoconstricción y agregación. ¿Cómo controlo la hemorragia? Pues normalmente agrego plaquetas y hago vasoconstricción. Entonces, eso voy a inhibir con la aspirina. Y a nivel de las plaquetas, miren, también a través de la caminación aquí, los prostaglandinas, ya no la prostaglandina sintetasa, sino el tromboxano sintetasa, ¿qué va a producir? Tromboxano viene de trombo, ¿no? Va a producir vasoconstricción y agregación plaquetaria. Entonces, inhibo con la aspirina, el tromboxano sintetasa va a producir pues, vasodilatación y inhibición de la agregación. ¿Ya? Entonces, no, ahí están los AINES, el efecto analgésico, consecuencias de la inhibición de las prostaglandinas. No vamos a especificar las prostaglandinas, que son hartas, ¿no? Todo fiebre es pues todo un capítulo. Después, efecto antipirético, efecto analgésico, inhibición de las prostaglandinas. Efecto antipirético, también inhibición de síntesis de prostaglandinas E2 en el hipotálamo. ¿Ya? Y la molécula que está relacionada con la interleuquina. Efecto antiinflamatorio, inhibición de la síntesis de prostaglandinas en general, porque las prostaglandinas participan en todos los procesos inflamatorios. ¿Ya? Y hay una acción úrico-súrica. Ahí he puesto úrico-súrico, ¿no? Porque inhibe el transporte del ácido úrico desde el túbulo renal hasta el espacio. ¿Ya? Pero no es su efecto más analgésico, inflamatorio. Y eso también tiene que tener el riesgo de complicaciones gastrointestinales, dependiendo de cada área. Más o menos. Y acá le ponen el riesgo de complicaciones gastrointestinales serias, utilizan el ibuprofeno como referencia. Están comparando el ibuprofeno con los demás. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, la aspirina, ¿cuánto de riesgo comparado con el ibuprofeno? 1.6, casi 50% más. Casi 50%. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería más, que tenga mayor riesgo de gastrointestinal? Por ejemplo, naproxeno. ¿No? ¿Cuál es naproxeno? No. Hay nada más dale, o sea, no le das mucho, 500 cada 2, nada más, ¿no? Dando cada 6, cada 8, pues ahí incrementa su riesgo gastrointestinal. ¿Quién más está ahí? Ketoprofeno, miren. 4.2 veces relacionado al ibuprofeno, ¿no? Entonces, miren el riesgo gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, ketoprofeno tiene mayor riesgo versus indometacina versus naproxeno. Naproxeno incluso más riesgo de aspirina y la aspirina mayor riesgo de ibuprofeno. ¿Ya? Acá, y la prevención de complicaciones de hemorragia gastrointestinal que está también el nivel evidente. ¿Quién está? El omeprazol, ¿no? Inhibidor de bomba de protones. Entonces, por eso es que a veces cuando un paciente da mucho tiempo AINES, a la par tiene que recibir su inhibidor de bomba de protones. También se usa el misoprostol. ¿Qué es el misoprostol? Es una prostaglandina también, ¿no? Solo que el misoprostol tiene una aplicación ginecológica, ¿no? Antes, empezamos bastante usar el misoprostol para protección gástrica, ¿no? Porque recuerden que el misoprostol es una prostaglandina, pero que está actuando a nivel de la COX-1. Entonces va a producir un efecto del muco gástrico, hay un muco gástrico para también un efecto protector gástrico, ¿no? Entonces, se usaba, ¿no? Solo que ya pues tienes que preguntar dónde están las posibilidades de embarazo, porque esa misma prostaglandina a nivel del tracto ginecológico, ¿no? de la mujer va a ser abortivo, esa misma prostaglandina. Entonces, el misoprostol pues no se usa, está contraindicado en el embarazo, a menos que quieras que aborte.
¿no? ¿Ya? Entonces se usaba como prevención de complicaciones gástricas. ¿Ya? Entonces, ambos omeprazoles ¿ya? Miren, ese también índice, también analgésico antipirético. Índice, relación analgésica antipirética. Si hay relación analgésica antipirética, más de uno esa relación, ¿quién es mayor? El analgésico versus, perdón, antiinflamatorio. Analgesia y antiinflamatorio, no es antiinflamatorio. Entonces, si la relación es más de uno, ¿quién es mayor? En el punto antes. Si es menos de uno, ¿se entiende? Digamos, si yo pongo un efecto analgésico 40, un efecto antiinflamatorio 10, 40 entre 10, 4. Si la relación es más de 1, entonces el efecto analgésico es mayor que el efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces miren, ¿quiénes tienen lo contrario? ¿Quiénes tienen mayor efecto antiinflamatorio versus analgésico? Los de abajo, ¿no? Por ejemplo, la aspirina, ¿no? Tiene un efecto más antiinflamatorio, diclofenaco también, ¿no? Pero casi llega a 1, ¿no? Casi tiene la misma relación entre analgesia y antiinflamatorio. Y a eso vamos a construir. Naproxeno más una potencia analgésica, ¿no? Naproxeno va bien, ¿no? Naproxeno para el dolor, naproxeno bien, ¿ya? Porque no le pasa con paracetamol, le puede dar naproxeno, ¿ya? Ibuprofeno, también ketoprofeno, bastante analgésico, ¿no? Absorción, donde se absorben los AINES, ¿no? La mayoría son por vía oral. El paracetamol hay vía oral y vía. El diclofenaco hay intramuscular. No van a poder ver, ¿no? También y también el metamizol. Ya, es por vía endovenosa y también hay metamizol por vía oral. Y el metamizol lo puede usar también por vía intramuscular o también por vía endovenosa. Y el metamizol tiene una consistencia oleosa. Tiene que ponerlo despacio. Lo vamos a aprender, no se tiene que diluir el metamizol, ¿no? En otros países ya está prohibido el metamizol por ser porque mucho efecto colateral. Muchas alergias, hacen ramas, shock, pero se sigue usando, ¿no? Anemia, pancitopenia produce el metamizol, anemia plástica. Pero en general, las medidas son por vía oral, ¿no? Se unen las proteínas, buena cantidad son las proteínas, ¿no? Porque tienen bastante afinidad con las proteínas, tienen ese potencial de desplazar a otros fármacos. Si tú usas otros fármacos, los AINES de alguna manera van a disminuir. Y la eliminación es, ¿son neurotóxicos? En general, digamos, sí, porque disminuye el flujo sanguíneo a nivel de la alveolar. Aferente. Ahí está. Entonces, dosis, ya no hablamos de dosis. Mira, la aspirina viene de 100, viene de 300, viene de 500. Por una cefalea, de 500. Pero el uso más común de la aspirina es para protección cardiovascular. Las dosis usuales 100 miligramos cada día, dosis usual. ¿No? Dosis usual. Diclofenaco viene de 75 miligramos. ¿No? Me olvidaba, el diclofenaco viene por vía intramuscular y también por vía oral. Entonces, 75 vías intramuscular, no se diluye. Recuerden, anoten, ya que ven bien venosa, ketorolaco viene generalmente en tabletas de 30. Puede ser una tableta cada 8, cada 12 o cada. Pero bueno, te cuento bien, bastante usado ¿en qué? En pacientes pediátricos. Bastante bien en jarabe, ¿no? En tabletitas de 200 miligramos, de 400 miligramos, ¿no? Puede dar 400 cada 8, cada 6 horas.
eso ya es, digamos, más temas de pediatría. Naproxeno, ¿de cuánto viene? De 500. Hay también de 250, pero viene de 500. Acá, ahí están las dosis, ahí están los intervalos. Los COX-10, ¿en qué situación se usan los COX-10? Cuando no toleran los demás aires. Lo malo es que tienen otros efectos, pero más se usa para dolores articulares, reumatoides. ¿Qué son los COX-10? Inhibidores. Aspirina, miren la dosis antiplaquetaria. ¿Cuánto es? 40, 80 como plaquetaria. El dolor de fiebre, miren, hasta 650 miligramos, 4 a 6 horas, fiebre de dolor. Paracetamol, miren, dosis máxima, ¿cuánto? ¿En adultos? 4.000 miligramos. O sea, ¿cuántos gramos puedes tomar paracetamol? O sea, el paciente que no le vas a dar de una tableta cada 8 de 500, no digamos cada 8. Gramos cada 8, ¿cuántos gramos cada 8? 3 gramos, ¿no? ¿Cuánto le manda el médico? No es tampoco 5 días. ¿Ya? Porque a veces, realmente los médicos les damos 500 y es muy no es va a calmar. Si quieren, digamos, ¿por qué viene el paciente por ejemplo, de la clínica? ¿Por qué satura? Calmas el dolor, el paciente se va a también tienen que saber qué es dolor calmante. Es un dolor de apendicitis, pero se cerciorante de que no es una apendicitis, ¿no? Si no le das, si lo cubres, va avanzando el dolor de la peritonitis hasta que el dolor es un punto que ya no va, el efecto analgésico va a parar y pues va a quitar, ¿no? Entonces, lo malo de usar los opioides, por ejemplo, fentanilo o morfina, lo malo es que cubres el dolor, claro. Si ya tienes una dosis de una tomografía y hay peritonitis, no lo vas a dejar paciente pues, con dolor, ¿no? Y ya sabes el diagnóstico de peritonitis. El problema es cuando no tienes diagnóstico. Por ejemplo, antes se estilaba, decía pues que si viene una apendicitis, no es el hoy día ya hay que dar, pero hay que hacer un diagnóstico. La tomografía, si ya es apendicitis, ¿ya? Listo, entonces paracetamol hasta 4 gramos. Dosis tóxica, 5 a 15 y dosis letal más de bastante. Vamos a hablar ahorita de solo del paracetamol. Ibuprofeno, naproxeno también, ¿no? Ibuprofeno bastante, que es un gas intestinal. Diclofenaco, miren, 50 miligramos 3 veces por día, pues 75 miligramos 2 veces al día. Eso vamos a ver bastante. Van a tener de todos los aires. Diclofenaco, ketorolaco, tramadol, que es un opioide. ¿Ya? Y este ácido mefenámico, ¿qué parece? Con la dismenorrea, ¿no? Entonces, los oxicam que ya se están dejando de usar, pero lo siguen mencionando algunos, ¿no? Y hablamos un poquito de la aspirina. ¿Qué hace la aspirina? Ya, es un inhibidor de la COX-1 y la COX-2, ¿ya? Pero de manera irreversible. Irreversible. Entonces, ¿qué hace la aspirina? Inhibe a los. ¿A quién? Vamos a retroceder. Ya, pero ¿quién inhibe directamente más abajo? No vamos a la vía de más abajo. Acá. Aquí inhibe a los al tromboxano A2. Entonces, ¿qué efecto va a tener si va a inhibir al tromboxano A2? Antiagregativa por sí. Vaso. Para que se recuerde, tromboxano tiene trombo. Entonces, ¿qué va a producir? ¿Cómo causas hemostasia? Produciendo vasoconstricción y agregación. Entonces,
trombosadas lo mismo con la aspirina, voy a poner vasodilatación y antiagregación láctica. Ya, entonces la aspirina, ahí está el estudio, ¿dónde está? La aspirina no inhibe los cromosomas A2, produce inhibición de la agregación. Este es el estudio, ¿ya? Este es el estudio EASY, bien famoso. En cardiología vamos a hacer el estudio EASY, donde demostró el beneficio de la aspirina junto a los fibrinolíticos, ¿no? En el tratamiento de infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿tienen cuántos pacientes? ¿No? ¿Cómo estudian? ¿No? 17 pacientes. Acá no se puede hacer este tipo de estudios porque ni siquiera tienen tomar el pequeño. Hay de 17.000. Los estudios que hacen en Estados Unidos para experimentar los pacientes de todos los años, 17.137 pacientes con infarto agudo de miocardio. Miren, los cuales recibieron aspirina o estreptoquinasa o la combinación de ambos. O ambos les dieron tanto aspirina más estreptoquinasa, ¿no? Y el otro grupo fue ninguno de los dos. ¿Ya? Ninguno de los dos. Bien, los que recibieron solo aspirina tuvieron una reducción de la mortalidad de 23%. Reduce mortalidad del 23%. Un paciente que tiene antecedentes de infarto agudo de miocardio en años de vida después de eso, los años, ¿no? ¿Ya? Y la combinación, ¿no? La combinación de ambos, tanto estreptoquinasa más aspirina, ¿cuánto reduce? 42, casi el 50% de mortalidad. ¿Ya? Entonces es importante, por eso les dan pues a pacientes con infarto o el infarto, les dan aspirina, cambiando disfunción cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado del mecanismo de acción, vamos a hablar contraindicaciones, ¿qué serían? Por ejemplo, pacientes con úlcera gástrica, hemorragia gastrointestinal, otro, pacientes que tengan una condición o riesgo alto de sangre, donde el riesgo supera el beneficio, porque hay veces el beneficio supera el riesgo, y no hay, pues tenemos que dar, no tenemos de otro, porque si disminuye la mortalidad del 50% o 23% en un paciente con antecedente IMA, y además tiene riesgo de sangrado, hay que darle nomás, ¿no? Porque finalmente el beneficio supera su riesgo. Entonces, eso es un poco más complejo. Hay toda una guía clínica de uso de aspirina en pacientes con IMA, ¿no? 300 páginas. ¿Ya? Entonces, y el famoso síndrome de, que hemos hablado de Rey, en 2000. No usar aspirina. ¿Qué tiendan esto? Varicela o virus. ¿Ya? Eventos como gastrointestinales, siempre ardor, ¿no? Un poco de ardor, por eso dan omeprazol más aspirina, ¿ya? Puede haber reacciones de hipersensibilidad, ¿no? ¿Qué reacciones hematológicas que producirá? La aspirina, a nivel de la sangre. Claro. Trombocitopenia. ¿Ya? Este es el físico, ¿no? Hablamos del paracetamol, el San paracetamol, no queríamos ir el paracetamol, ¿no? ¿Qué efecto tiene? Más analgésico y antiinflamatorio, muy poco antiinflamatorio. Entonces, por eso dice, es ineficaz como antiinflamatorio, ¿no? ¿Y para qué dolor? De leve a moderado. Si es severa conmigo, opioide más, hay que ¿ya? Y bueno, también produce siempre, el elemento más frecuente es un poco de irritación gástrica, ¿ya? Miren, ya hemos hablado de esto, inhibe ciclooxigenasa, pero esto es importante, ¿no? No inhibe la ciclooxigenasa en los tejidos periféricos, la razón por la cual la carece de actividad antiinflamatoria. Recuerden que la COX-1 y COX-2 están en todo el cuerpo, ¿no? Vía central en la vía periférica. La concentración máxima de 30 a 60 minutos, usted puede ir a media 2 horas, proteínas 25%. Miren, aproximadamente una cuarta parte de la dosis experimenta en el hígado un metabolismo de primer paso. Vamos a ver eso. Miren, la intoxicación por acetaminofen.
¿Paracetamol o acetaminofén? Lo mismo, ¿no? El acetaminofén es el nombre más genérico. Y, por ejemplo, en Estados Unidos no te venden no conocen paracetamol. ¿Conocen? Acetaminofén. Ya. Ahora, la diferencia, el de marca versus el de no marca es igual, es lo mismo. ¿Qué creen ustedes? Luego, paracetamol hecho por los gringos versus paracetamol hecho en Perú. Es lo mismo. En realidad sí hay cierta diferencia, porque hay todo, claro, el principio activo, la fórmula, o sea, la molécula es la misma. Pero el problema es cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo hacen, los controles de calidad. Sí hay un poco de diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo le di un paracetamol norteamericano a un paciente, sí me hizo. Y como el otro persona que tomaba no le hacía, entonces ya hay alguna diferencia, no ¿ya? Miren que el acetaminofén, el metabolismo hepático, 60% se conjuga con ácido clorónico, 30%, 35% con ácido sulfúrico y 3% con cisteína. Producto de todo este metabolismo, ¿no? Una parte de este acetaminofén del paracetamol se hidroxila con las citocromos B405 y va a producir este metabolito que es, según el examen, NAPQI. N-acetil-benzoquinina, ¿no? El NAPQI es el metabolito tóxico del paracetamol y es el responsable de producir ese efecto de daño hepático fulminante, siempre y cuando la dosis sea alta, ¿no? Entonces, ¿qué produce? Necrosis, ¿no? Es más, este NAPQI, o sea, producto de la acción del metabolismo del paracetamol, se produce ¿qué? Una parte del NAPQI, que es el tóxico. Pero el NAPQI, como es tóxico, no se queda en el torrente sanguíneo, se degrada, ¿no? Se conjuga con glutatión y otros grupos para finalmente excretarse por la orina, ¿ya? Entonces, ese NAPQI no se queda en el, o sea, no se queda en el torrente sanguíneo, se degrada, ¿no? A través del glutatión y otras moléculas para poderla excretar. Pero algunas personas tienen déficit de este glutatión, algunas enfermedades, déficit de glutatión, entonces no van a producir, no van a poder eliminar el NAPQI, que es tóxico, ¿no? Va a producir hepatotoxicidad. Esto es del up to date, miren, se los resumo, solo para que ustedes, digamos, que saben inglés. ¿Cuál es el tratamiento antes de las 4 horas de intoxicación por paracetamol? Carbón activado. ¿Ya? Puede usar también N-acetilcisteína, pues no olviden. Antes de las 4 horas, carbón activado. Si ya pasa de las 4 hasta las 24 horas, se usa N-acetilcisteína, tanto por vía oral como por vía endovenosa. Ya está. Y no te preocupes, no viene tan profundo. ¿No? Te dice la antídoto del paracetamol, bien. Ya, si te especifico del tiempo, ponle antes de las 4 horas. Así se hace, ¿ya? Pasar las 4 horas, hasta incluso los 2 días, en la cisteína. ¿Ya? Ahí están las dosis, cuánto tiempo, dosis en pediátricos, en adultos, etc. ¿Ya? Ahí están las dosis también, dosis por vía oral y también por vía endovenosa. ¿Hay una cisteína por vía oral? Sí. Vienen incluso el sachet de 200 miligramos de 600. Y endovenoso también viene de 300 o de 600. Pero se usa algo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que estás haciendo disfunción hepática? Como de ese niño que estaba el ejemplo, empezó de pronto a hacerse histérico, ¿no? Entonces tienes que pedir perfil hepático, P, fosfatas alcalinas, vitaminas totales, proteínas totales, albúmina. ¿Qué más hay? Marcadores hepáticos. TPINR, TPTA, un marcador de falla hepática, porque es muy diferente hablar solo de alteración hepática, donde están alterados los valores. Y otra cosa es hablar de falla hepática. Falla hepática ya es un INR más 2 o 3. ¿Ya? Entonces, bueno, así te das cuenta que tienes que tener un perfil. ¿Ya? Miren, el riesgo, ¿no? Este ya no es bien interesante, el riesgo de, luego de, se han medido acá dice, miren, acetaminofén, concentración de acetaminofén en sangre. ¿En qué unidades? Microgramos por mililitro.
Tras la ingestión de esa dosis tóxica o letal del paracetamol, miden, ¿no? En el tiempo se mide la concentración, hasta cuánto llega. Miren, de ese gráfico hay que rescatar eso, ¿no? Mientras menos tiempo se tenga, ¿qué pasa? Digamos yo me he intoxicado con paracetamol, ¿no? Pues me mide a las 4 horas. Lo más probable es que salga bastante elevado mi concentración de paracetamol en el plasma. Pero si ha pasado 24 horas, ¿la concentración baja o aumenta? Baja, ¿no? Entonces, digamos, baja. Pero el riesgo sigue siendo casi el mismo. ¿Por qué? Porque miren, digamos, si a las 24 horas yo tengo 6 microgramos por mililitro de paracetamol en mi plasma sanguíneo, estoy acá, digamos. Si ya tengo 7, tengo el mismo riesgo como si yo me hubiera tomado en las primeras 4 horas, ¿no? ¿Entienden? O sea, el riesgo no cambia, ¿no? El riesgo no cambia hasta las 24 horas. O sea, así digamos haya disminuido la concentración de acetaminofén a las 24 horas en el plasma sanguíneo, el riesgo sigue siendo casi el mismo, ¿no? De hepatotoxicidad. ¿Ya? Entonces está muy bueno. Porque claro, si yo me intoxico y me tomo me dosifico la concentración que tomo en las primeras 4 horas, va a salir alto, ¿no? Si está, digamos, a las 4 horas en 200 ya, o en 300, ya hay un riesgo alto. Ya hay un riesgo alto. Ya. Pero si me tomo a las 24 horas y, digamos, está en esa cantidad, el riesgo es más alto. Pero si, digamos, ya ha bajado, pero está, digamos, en 8, igual sigue siendo un riesgo alto, ¿cierto? Entonces, así sea, haya pasado 24 horas, pues el riesgo sigue siendo alto, ¿no? Lo mismo, mira, esta línea positiva de toxicidad hepática. Por encima, probable toxicidad. Y el riesgo es el mismo, ¿no? ¿No? Ahí también, los aires, ¿por dónde se excretan? Por vía renal, ¿no? Y el NAPQI que se produce desde el metabolismo de esos aires, una parte, a través del glutatio, que se dicho, el glutatio ese NAPQI se va a degradar y se va a eliminar por él. Pero si no hay glutatio, porque aquí se saca glutatio menos, si no hay glutatio, ¿qué va a pasar? Ese NAPQI va a producir hepatotoxicidad. Esa es la primera pregunta miren en una biopsia de hígado cómo se necrosa, ¿no? Una necrosis de las células. Metamizol. ¿Metamizol qué es? Es una NA, pero una pirazolona, ¿cierto? Tiene efecto antipirético, antiinflamatorio y analgésico. Es bueno para el metamizol, ¿no? Por ejemplo, para bajar la fiebre en el niño, si no te baja con ibuprofeno o paracetamol, metamizol, ¿no? Entonces, analgésico, antiespasmódico también es. Por eso en las pacientes que vienen a emergencia con colecistitis, su cóctel, ¿no? Ranitidina, metamizol, ¿qué más le da? Ranitidina, metamizol y tiosina. Hasta con eso se va el dolor, el paciente se va, regresa al día siguiente más solo. ¿Ya? Entonces, también es un antiespasmódico, ¿ya? Antipirético, antiinflamatorio. Miren, metamizol bastante usado, dolor agudo postoperatorio, postraumático. Los cirujanos bastante usan para el metamizol. Entra en la sala, apendicitis o cólera, colecistitis. Después del postoperatorio, metamizol 1 gramo cada 8 o 2 gramos cada 8 para dolor postoperatorio, postraumático. Dolor tipo cólico, es lo que se dice, el cóctel. Metamizol más ranitidina más tiosina. Lo diluyen en una ampolla de 100 cc y les pasan 20 minutos y ya está, se va el dolor realmente. Hay veces algunos les calma por 6 meses, ¿no? Pero algunos les calma un día, nada más ya se entiende, ¿no? Dolor de origen tumoral también, ¿no? Y fiebre alta que no responde a otros antiténicos. Recuerden, el ejemplo del niño, ¿no? Que no pasa su fiebre con paracetamol, ningún problema, y les das gotitas de paracetamol, repito, igual, en ictus, en las mujeres, en los varones, fiebre, para bajar la fiebre, metamizol, con tabletas o el repito, ¿ya? A menos que sea una sepsis o un shock séptico que ustedes no. Ok,
que también miren el efecto agranulocitosis, leucopenia y trombocitosis. Por eso en otros países de Europa y en el mundo nos han tratado de metamisol, ya, agranulocitosis, y sobre todo y también bastante frecuente tipos de shock anafiláctico, reacción alérgica al metamisol. A mí las noticias son lo que ven bastante. El metamisol exponen y se colapsan, hacen pares, bastante, ¿no? En el hospital también se visto. Entonces, ¿cómo haces para que no haya eso? No le pongas de frente, ¿no? Dilúyelo en 100 de cloruro, una ampolla de metamisol o 2 ampollas, y los palos, tómate el tiempo, pasan de 30 minutos, 40 minutos, en una hora, ya está, no te das problema, ¿ya? No lo pasen rápido, porque cuando pasa esta reacción alérgica, el shock anafiláctico, ¿cuándo lo pasas rápido? ¿Ya? Si estás apuradito, lo pasas en 5 minutos, no. ¿Ya? Y si es intramuscular, bueno, intramuscular tiene menos riesgo de shock anafiláctico, pero es un filial. ¿Ya? Vía oral, menos riesgo. Ibuprofeno, es un derivado del ácido propiónico, ¿no? Ya está, bueno, ya hemos hablado en general son casi las mismas, los mismos efectos. Miren, esto es importante, se une bastante a las proteínas, 99% se une a las proteínas. Pues que desplaza el efecto de otros fármacos. O sea que tener cuidado con otros fármacos cuando se usa el ibuprofeno. ¿Ya? En general, las indicaciones de efectos de los AINES. Miren, analgesia, mayor poder analgésico, metamisol, ibuprofeno, ketorolaco. Mayor rapidez analgésica, rapidez, también ibuprofeno, metamisol, paracetamol. Mayor poder antiinflamatorio, indometacina, diclofenaco. Diclofenaco, ¿han visto? Algunos pacientes con artritis, artrosis, diclofenaco ya son adictos al diclofenaco. Por su efecto antiinflamatorio. Acción preferentemente central, un poquito preferentemente central, paracetamol, metamisol. Periférico del resto de años, ¿no? El riesgo de gastrolesidad que hemos visto. Es un resumen. Esta es la aspirina, ¿no? Bastante usada, ya no se usa para hacer. El uso más frecuente de uso principalmente para cardiovascular, prevención cardiovascular. Celecoxib o los coxib se usa bastante en artritis, los problemas de artritis, reumatoide, etc. Diclofenaco tiene muchas aplicaciones. Ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno para el dolor. Nada más, y hay otros, ¿no? Hay otros analgésicos, ¿no? Por ejemplo, la glucosamina, que vamos a ver también. La dipiro, y este libro, mira, lo pone incluso como otros acetaminofén. O sea, lo excluye del aire, porque tiene un poco de efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Listo, ahí nomás. ¿Qué hora es? Listo. Una histamina y por descarboxilaciones se va a convertir en histamina. Esta histamina va a actuar a través de 4 tipos, el H1, el H2, el H3 y el H4. El H1 va a entrar en la mucosa del bronquio, el H2 en las cualidades del estómago, la secreción de gastrina, y el H3 en los transmisores, y el H4 en los basófilos y los neutrófilos. La histamina, gracias a su anafilaxia y secreción de ácido gástrico, desempeña la función de neurotransmisor y gracias al receptor del H1, esta se va a utilizar para las alergias, para la urticaria, para las lesiones anafilácticas, para las náuseas y para el vómito. En cuanto a su distribución de histamina, se va a encontrar en los mamíferos, en sus tejidos va a estar desde los 1 hasta el 100, ¿no? Y se va a encontrar en tejidos que van a contener un gran número de tejidos como la piel, los mencioné, ¿no? La mucosa de los bronquios y la mucosa de los intestinos. Esta histamina se va a sintetizar en lo que son los mastocitos y los basófilos. Eso se va a liberar de forma continua. En su síntesis, la histamina, que como les mencioné, no tiene una precursora que es la histamina, y por medio de la L-descarboxilasa que se va a convertir en histamina y se va a metabolizar, ¿no? En ácido inmidazol acético y en N-metilhistamina.
Ya, hay más. Pongo otra vez. ¿Ya qué has hablado de distribución? ¿En dónde se va? ¿En qué lugar se va a encontrar el examen? En los tejidos que va a ir de -1 a +100 y se va a encontrar en este lugar. En los tejidos de la piel, en la mucosa de los bronquios y la mucosa de los pulmones. Ah, bronquios, piel y gasto. A nivel de la piel, ¿qué va a producir? Por medio del H1 va a ser a la urticaria. En el pulmón, bronco. En el tracto gastrointestinal. Por el H2 para producir lo que es la gastrina, de las células paritarias cuando consumimos alimentos para la Se aumenta el riesgo de hemorragias gastrointestinales. Siguiente. ¿Qué pedías? Ahora vamos a hablar acerca de la liberación y las funciones que va a cumplir la histamina endocrina. La histamina se va a liberar de los gránulos de almacenamiento como resultado de la interacción del antígeno con los anticuerpos del IgE en la superficie del mastocito. En síntesis, el mastocito va a liberar histamina cuando este se va a encontrar con un antígeno. Va a cumplir diferentes funciones, dentro de ellas la participación en las respuestas alérgicas. Las principales células dianas de las reacciones de hipersensibilidad van a ser los mastocitos y los basófilos, como respuesta alérgica a un antígeno. Y estos van a generar lo que es la IgE, y como podemos observar en la imagen, esta se va a unir a los receptores que van a tener, y de esta manera van a liberar distintos contenidos, como son los gránulos, la histamina, serotonina, proteasas, enzimas lisosómicas, citocinas y los proteoglucanos. Bueno, también va a participar en la liberación de otros autocoides. Cuando se estimula la IgE, esta va a activar a la fosfolipasa A2, la cual va a conducir a la producción de mediadores, como es el factor activador de plaquetas, y también como metabolitos del ácido apotrieno, leucotrienos, del ácido araquidónico, los cuales son los leucotrienos, el C4 y el D4, como nos mencionó el doctor. Estos van a causar la contracción del músculo ortobronquial. Bueno, la histamina también se va a liberar por medio de fármacos, de péptidos, de venenos y de otras sustancias. Principalmente se va a dar con las inyecciones intravenosas, ¿no? Como por ejemplo la tubopurarina, la acetilcolina, la morfina, medios de contraste, inclusive algunos antibióticos. Y también en venenos, como es de la misma. Como mencioné antes, se necesita que la IgE se una a los receptores para que puedan liberar histamina. Pero estos van a tener dos proteínas, que es la MRGPR X1 y 2, las cuales cuando se activan no van a necesitar a la IgE para liberar histamina. Entonces se va a producir una reacción alérgica inesperada. En esta, la persona va a comenzar a sentir mucho prurito y también una sensación de calor. Y el enrojecimiento de la piel, la cual se va a extender rápidamente por todo el torso. La presión arterial va a disminuir, va a aumentar la contracción cardíaca, va a producir cefalea, la presión se va a normalizar y van a aparecer lo que son las bronchitas, ¿no? Y también puede haber cólicos y un broncoespasmo moderado. La histamina también va a actuar sobre los receptores H2, los cuales van a aumentar la secreción de los ácidos gástricos de las células principales, ¿no? Eso también va a conducir al aumento de la pepsina y del factor luteína. Bueno, también participa en el aumento de la proliferación de los mastocitos y de los basófilos. Por ejemplo, en la urticaria pigmentada va a haber un aumento de los mastocitos. Estos se van a agrupar y van a formar lo que son las lesiones cutáneas. Pero también vamos a poder observar lo que es el dermografismo, pruritos, cefalea, debilidad, enrojecimiento, diarrea e inclusive una úlcera péptica. Y en la leucemia mielógena vamos a encontrar niveles altos de basófilos, por ende también vamos a observar niveles altos de histamina. Esto va a conducir al rubor, al prurito y también a la descongestión. Y a nivel del sistema nervioso central, las neuronas que van a contener histamina van a afectar las funciones cerebrales superiores y homeostáticas. Eso se va a poder reflejar en una afectación del sueño, la vigilia, el ritmo circadiano, la alimentación, la inmunidad, el aprendizaje de memoria bebida y la temperatura. Ya no más. Entonces, eso de los leucotrienos es importante, ¿no?
los producen los compañeros. Miren, a todo nivel, la histamina está a todo nivel, ¿no? Incluso puede producir esta reacción anafiláctica mediada por histamina, miocarditis. A nivel del sistema nervioso central. No solo eso, en casos severos que va a producir colapso nervioso, ¿no? Convulsiones, etc. ¿Ejemplo ya? En cuanto a lo que va a venir a ser los efectos fisiológicos y farmacológicos, vamos a tener que los principales receptores de este va a ser el H1, H2, H3 y H4. En cuanto a los receptores H1 y H2, va a estar afectado todo lo que va a venir a ser la periferia distribuida en el sistema nervioso central. Entre los que principalmente que puede causar ellos va a ser el súbito, aumento de la secreción nasal, vasodilatación y construcción de lo que va a venir a ser el músculo. Voy a estar explicando esto. Bueno, entonces vamos a hablar de los más importantes, que son los receptores H3 y los receptores H4. A ver, H1 y 2, ¿no? Ya lo expliqué. A ver, eso no es importante. A ver, ¿qué hace a nivel de H1 y H2? Entre los principales que menciona el libro doctor, lo que va a venir a ser alteraciones alérgicas, como lo que va a venir a ser el aumento de la secreción nasal en el caso de los niños, y lo que va a venir a ser vasodilatación a nivel de los órganos sanguíneos. Que cuando hable de la acción que va a venir a ser cardiovascular, se va a poder ver. Y a nivel del sistema nervioso central, ¿qué produce? Hay cosas de un cerebro, ¿no? ¿O es parte de la plantilla de la diapositiva? Somnolencia. Somnolencia. Ahí también es importante H1 y H2. Ahora H3 y 4, la pregunta de examen. Funciones de la H1, H2, H3 y H4. En lo que va a venir a ser los receptores H3, lo vamos a encontrar también en lo que es el sistema nervioso, pero principalmente en los ganglios basales, hipocampo y corteza, en los cuales van a inhibir la liberación de histamina y tenemos tanto a los agonistas de estos y a los antagonistas, ¿no? En los agonistas producen sueño y los antagonistas sin sueño. Por lo tanto, se utilizan lo que es el tratamiento de lo que va a venir a ser trastornos de sueño, epilepsia, daño cognitivo, como lo que va a venir a ser la esquizofrenia, y daños neuropáticos y como la enfermedad de Alzheimer. En lo que va a venir a ser los receptores H4, vamos a encontrarlo principalmente en lo que va a venir a ser células, ¿no? Muy interesante en lo que va a venir a ser los eosinófilos, monocitos, basófilos, células T, entre otros. Por ello, tiene que tener relación en lo que va a venir a ser las reacciones alérgicas, ¿no? Entre sus agonistas van a ayudar a que se den las reacciones alérgicas, como tenemos, por ejemplo, la secreción de citocinas, mientras que los antagonistas de ellos van a inhibir las respuestas inflamatorias y alérgicas. Por lo cual, se utiliza en lo que va a venir a ser el tratamiento de rinitis alérgica, artritis reumatoide, pruritus y dolor neuropático. Eso es importante. Rinitis alérgica, artritis reumatoide, pruritus y dolor. ¿A qué nivel de receptores? H4, ¿no? Ahí están los antagonistas de H4, ¿no? Entonces, H1, H2, H3 y H4. Ahora esto sea H1 y 2. También H1 es prurito, ¿no? Y H2 también a nivel del sistema digestivo y sistema nervioso. Entonces ahí tenemos, dependiendo del tipo de receptor de histamina, también va a tener su efecto, ¿no? Siguiente. Entonces, hablando de lo que va a venir a ser cada aparato, vamos a comenzar con lo que va a venir a ser el aparato cardiovascular. Y tal vez esto va a formar lo que va a realizar lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos, aumentando la permeabilidad. Entonces, al momento de aumentar la permeabilidad, el líquido del espacio intravascular va a salir al espacio intersticial y por lo tanto se va a empezar a dar la formación de leves, ¿no? Así como también va a aumentar la fuerza de contracción y acelera el ritmo cardíaco. Bueno, aquí se da la triple respuesta del EPI, se conoce de inyectar bastante poco por lo que va a venir a ser vía intradérmica, se puede dar estas sensaciones, lo que va a venir a ser un envejecimiento alrededor de la infección, el área de envejecimiento se extiende a 1 centímetro y un hinchazón perceptible, es dado por el edema y la acción. En cuanto a lo que va a venir a ser la histamina, como ya lo mencioné, lo que va a venir a ser vasos sanguíneos, se dilatan, se plasma sale de la circulación y también se va a dar una disminución de la presión arterial al momento de administrar en grandes cantidades, ¿no? Es decir, cuando se administra en grandes cantidades, lo que puede provocar es disminución de la presión arterial. Cuando se administra en pocas, se también va a subir y va a aumentar lo que va a venir a ser las contracciones del corazón. Bueno, en cuanto a lo que va a venir a ser las terminaciones nerviosas, lo que va a venir a ser a nivel del epidermis provoca prurito y a nivel de la dermis puede provocar dolor. En cuanto al sistema inmunitario, lo que va a venir a ser actuar tratando lo que va a venir a ser afecciones inflamatorias, asma y lo que va a venir a ser la artritis reumatoide. Y en lo
capacidad de ingestión. En general, personas que van a ser sensibles a lo que va a venir a ser ello, van a empezar, por ejemplo, pescado escondido en mal estado al momento del consumo de vinos. Eso por la formación de lo que la conversión de lo que va a venir a ser la histamina en histamina por acción bacteriana. Y lo que va a ocasionar en los pacientes va a venir a ser vómito, cefalea y un rubor cutáneo seguido de lo que va a venir a ser. Ya, ahora que se ve esta parte, la histamina produce vasodilatación, ¿no? Y ahí, cuando hay vasodilatación hay una fuga de plasma, ¿no? ¿Qué va a producir esa fuga de plasma? ¿Qué produce? Edema. Por eso viene con su edema, ¿no? Edema de alrededor, edema de labios, de ojos, ¿no? Se han visto personas que han hecho reacciones alérgicas. O también los japones. Bien. Ya. ¿Qué medida, doctora? Pacheco. Ahora vamos a continuar hablando de la pregunta de los receptores insultados del H1. Bueno, en cuanto a la figura farmacológica, lo que va a hacer aquí es disminuir la actividad estructural del receptor y en este caso va a competir con la histamina para poder inhibir el receptor. Básicamente la aplicación terapéutica o la acción farmacológica es básicamente reducir la localización y la significación de la receptor. ¿Un poquito puedes levantar la voz? Un poquito, por favor. En cuanto a los efectos en el sistema fisiológico, lo que va a producir a nivel del músculo liso va a ser todo lo contrario a lo que va a producir las vitaminas. En este caso van a inhibir la constricción a nivel de la vía respiratoria, va a inhibir el efecto vasodilatador y también va a inhibir la constricción venosa. A nivel de la permeabilidad capilar, lo que va a hacer es la disminución de la formación de los edemas. A nivel, en cuanto al eritema y el prurito, va a suprimir la acción de las vitaminas a nivel de las terminaciones nerviosas para que no se produzca esto. Y en las glándulas exocrinas, lo que menciona el libro es que no va a suprimir la secreción gástrica, pero sí va a haber una disminución en la producción de la secreción en el árbol respiratorio. En cuanto a la hipersensibilidad, anafilaxia o alergias, va a suprimir, como ya les he mencionado, el edema y la formación del edema y del prurito. En este caso, el libro menciona que va a ser ineficaz para poder bloquear la broncoconstricción a nivel del En cuanto a la estabilización de los mastocitos y de los antiinflamatorios, va a haber una disminución de la circulación de las citocinas, inhibe la infiltración de los eosinófilos, pero también se puede usar en este caso como tratamiento topical tópico en la conjuntivitis. A nivel del sistema nervioso central, va a mostrar, los pacientes pueden cursar con inquietud, nerviosismo o incapacidad para dormir. Cuando hay una sobredosis, sobre todo en los lactantes, pueden generar convulsiones y en cuanto a las entadolaminas como la difenhidramina, pueden causar congelación. También van a tener algunos otros efectos como los efectos antitolinéticos. En este caso se habla de un medicamento que es la prometacina como parte de la primera generación, que se pueden usar en los tratamientos y también pueden usar con efectos anestésicos. Ya, ¿qué efectos anticolinérgicos nos pueden hacer? Dime tres efectos anticolinérgicos. Se queda otro. Visión borrosa. O se queda de la lágrima. No. Queda de ojo. ¿En qué pacientes han visto bastante efecto anticolinérgico? Intoxicación, pacientes con intoxicación por morado, ¿no? Donde el antídoto es la atropina y hace un efecto anticolinérgico. Esos medicamentos tienen efecto anticolinérgico, ¿no? Y también a nivel nervioso no producen cosas. Sedación un poco, sueño, ¿no? Por eso que no deben manejar. No se recomienda bien. Siguiente. En cuanto a los antagonistas de las vitaminas H1, en cuanto a la absorción, mencionan que va a ser muy absorbida, va a ser bien absorbida a nivel intestinal. Y después de la medicación puede usar con las concentraciones plasmáticas máximas entre 1 a 3 horas y también puede prolongarse entre 2 a 4 horas. En cuanto a la distribución a nivel de todo el organismo, la metabolización se va a dar a nivel del PIB y en este caso, por ejemplo, la cetiricina o la acarbastina va a tener un metabolismo menor del 40%, la fexofenadina
cetiricina, la levocetirizina y la estimacina, la tenemos a recomendadas al paciente. En cuanto a la expresión, se menciona que va a ser a nivel de la vía renal, pero la cetiricina, la levocetirizina y la aclidacina, perdón, se va a excretar, perdón, a nivel de la orina, la rexofenadina a nivel de las heces, y la estimacina a nivel de la orina y de Que no se olvide de la cetiricina. También bastante de la cetiricina. ¿Qué otro más hay que saber? Háblame de la proteína. La cetiricina, ¿no? La comparada con la proteína, ¿quién produce más sueño? Aparece, atraviesa más rápido la barrera de mantención de la que produce más sueño. En cambio, la loratadina, la cetiricina, producen también un poquito, pero mucho menos que la proteína. ¿Ya? Bien. ¿Qué ha pedido hablar? Continúe. como ya mencionaban mis compañeros, los antagonistas de los receptores H1 también ¿Pueden levantar un poquito la voz? son llamados los anticolinérgicos. Esto va a decir que van a bloquear los receptores H1 de la histamina. Como sabemos, la histamina va a ser una sustancia que se va a producir cuando nuestro cuerpo está enfrentando una reacción alérgica. Dentro del libro lo que vimos es que los usos terapéuticos principalmente se van a clasificar en tres: lo que son las enfermedades alérgicas, en resfriados comunes, pero también en mareo, vértigo y sedación. Sin embargo, en el libro no solamente nos informa de esto, sino también nos dice cuáles no vamos a utilizar en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso de las alergias agudas, nos indica que se podría utilizar la rinitis, para el urticaria y para la conjuntivitis. En caso del asma bronquial y una anafilaxia sistemática, nos dice que va a tener una eficacia limitada, por lo cual eficacia limitada. No hay mucha evidencia. Son utilizados como coadyuvantes, no es un tratamiento único. En caso de la urticaria aguda y crónica, van a requerir dosis altas, por lo tanto sus efectos adversos también pueden ser mayores. También alivian el prurito, por lo que es utilizado en dermatitis atópica, para picadura de insectos y para la hiedra venenosa. Ahora, algo que también mencionan es que acerca del resfriado común sí se utiliza, sin embargo no son tan útiles porque los efectos perjudiciales son mayores. Sí va a disminuir la rinitis, pero va a ocasionar un efecto secante. Pues cuando se toman antihistamínicos, ¿visto? O sea, dejas de tener esa rinitis así molestosa, ¿no? Pero un poco de sueño. En cuanto al mareo, vértigo y sedación, acá nos habla acerca de medicamentos específicos. Ya, eso, por favor. El más eficaz para prevenir y tratar el mareo es la escopolamina. Para el vértigo y también para mareos leves, principalmente es el dimethilhidrinato, pero también se utiliza la metricina. En caso de la sedación, para el mareo y para el vértigo se utiliza la promethazina, pero un efecto adverso es que va a generar la sedación. Para prevenir efectos secundarios, extrapiramidales y de antipsicóticos se utiliza lo que es la difenhidramina. Y para hipnóticos o ansiolíticos leves también se utiliza lo que es la difenamina y la hidroxicina. Bueno, antes de eso de sedación, ahorita dice para el mareo, vértigo y sedación. Mareos, escopolamina, vértigo, dimethilhidrinato. ¿Qué es el dimethilhidrinato? Por todo lo que es. Es un antagonista de los receptores H1. ¿Qué produce el dimethilhidrinato? ¿Como efecto colateral? Sedación. Bastante. Cuando vean ustedes y le ponen dimethilhidrinato, a los 10 minutos ese paciente ya está durmiendo. ¿Ya? ¿Para qué se usa el dimethilhidrinato además de para el vértigo? Náuseas y vómitos, ¿no? Náuseas y vómitos. Y ahí dice difenhidramina, ¿para qué se usa? Para reducir los efectos de los secundarios extrapiramidales ocasionados por los antipsicóticos. Ay, pero produce sedación, difenhidramina. También todos producen sedación. Ya, entonces, ahí recuerden la difenhidramina y el dimethilhidrinato, ¿no? Que son antagonistas de los receptores H1, ¿no? Y producen sedación. El dimethilhidrinato se usa bastante. Vienen ampollas de 50 miligramos, digamos.
sea, cada 8, cada 2. Los efectos adversos. Bueno, de estos ya los hemos ido mencionando. ¿De cuál es el más común? ¿Qué dice? Sedación. ¿Ya? En sí producen lactoproductor, pero el más representativo es la proteína. Bueno, lo más resaltante de esa diapositiva en sí está en el abajo, porque en el libro nos especifica que debemos de tener cuidado en pacientes mayores, niños y en bebés. En cuanto a los pacientes mayores, nos dice que se prefieren utilizar los antihistamínicos de segunda generación, que les vamos a explicar en el siguiente cuadro porque hay de primera y de segunda generación. ¿Por qué? Porque van a producir efectos de sedación y también efectos antihipertenérgicos. En cuanto a los niños, se prefiere utilizar los de primera generación. No, se evita los de primera generación porque afectan el aprendizaje, por lo que se utiliza los de segunda generación, pero en dosis adecuadas. ¿Por qué? Porque van a tener efectos graves e incluso muertes asociadas. Es por eso que la FDA no recomienda el uso de estos en menores de 2 años y también indica que se deben de reetiquetar estos medicamentos, ¿no? Para que los padres no los puedan confundir. Sí, a ver, ¿qué es? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos faltan? 6. ¿Qué? Pero ya, ya,